Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, recientemente celebramos el Día Mundial de la Prevención de la Hepatitis, que se recuerda cada 28 de julio para que las personas puedan conocer y enfrentar esta enfermedad, reconociendo sus síntomas y obteniendo orientaciones para su tratamiento. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus y se relaciona con otras enfermedades graves como la cirrosis hepática, por ejemplo. Hoy nos acompañan dos doctoras, la doctora Sandra Cabrera Febrillet y la doctora Virginia García, ambas especialistas en gastroenterología, y con ellas vamos a tratar de abarcar todo sobre la hepatitis. Bienvenidas, doctoras. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlas aquí. Me gustaría comenzar preguntándoles si existen estadísticas en el mundo de qué porcentaje de la población está afectada por esta enfermedad. Sí, fíjate, a nivel mundial está establecido que 357 millones de personas. 350 millones de personas. 357 wow. millones de personas. Mucho. Está afectada por hepatitis B y por hepatitis C. De esta, 257 millones sufren hepatitis B en el mundo. O sea que la hepatitis B es mayor que la hepatitis C. Sí. Okay. Ahora vamos a entrar en estas diferencias y en la definición. Pero antes de eso, para saber la importancia, les quisiera preguntar, ¿qué tanto se puede agravar la hepatitis si no se atiende a tiempo? ¿Cuál es la importancia de detectarla a tiempo? Sí, las hepatitis virales pueden ser producidas por diferentes virus, el A, el B, el C, el D y el E. Esos diferentes virus ocasionan hepatitis que tienen diferentes tipos de gravedades. Por ejemplo, las hepatitis B y C son las que llevan a cirrosis y a cáncer del hígado con mayor frecuencia. O sea, son las peores, la B y la C. Sí, y un poco la D. Y la D. Entonces la hepatitis A es suave, generalmente da en la infancia, es pasajera, no ocasiona gravedades. Entonces, ¿qué es la hepatitis? Para poder ver entonces cuál es la diferencia entre la A, la B, la C, la D. ¿Qué es la hepatitis y por qué tiene tantas clasificaciones? La hepatitis se define como una inflamación del hígado, sencillamente. De ahí, una inflamación del hígado, hay que tener en cuenta una cosa, y es que no solamente las hepatitis son virales, sino que hay otras causas de hepatitis. Hay causas medicamentosas, hay causas por insecticida, hay causas por alcohol, ¿ok? Hay causas por depósito, por medicamentos, por depósito de grasa en el hígado. Entonces, cuando una de estas causas, y las virales que son como la que dijo la doctora, que son producidas por los virus A, B, C, D y E, ¿ok? Ahora, cuando una de estas entidades produce una inflamación del hígado, se detecta mayormente con síntomas. Los síntomas más o menos son parecidos. O sea, decaimiento, pérdida del apetito, hay dolores articulares, dolores musculares. Entonces, y en algunas veces puede producir ictericia. Ictericia es que se pone la piel amarilla y los ojos amarillos. Entonces, ¿cómo sabemos que es una hepatitis? Le hacemos las pruebas. Hay unas pruebas específicas para esto, que son unas pruebas que se llaman transaminasas. Las transaminasas. Cuando esas pruebas están elevadas, súper elevadas, 5 veces por encima de su valor normal, pudiéramos decir que hay una inflamación en el hígado. Entonces, si es un poco elevada, no. Puede ser otra cosa. Si es un poco elevada, puede ser reactiva por cualquier otra razón. Una inflamación de la vesícula, una inflamación alrededor, si es de 100 a 200, porque los niveles normales es hasta 40 o hasta 50. Entonces, cuando usted tiene una transaminasa en 100 o en 200, dependiendo de la situación del paciente, usted puede definir si es un proceso reactivo
alguna Otra inflamación. cosa. Entonces, una inflamación de la vejiga también puede Si es una provocar inflamación que te provoca un proceso peritoneal, un proceso fuerte que coge el abdomen, sí. Sí. Ok, pero normalmente, ¿qué te lo puede provocar? Una inflamación de la vesícula, una inflamación Por ejemplo, del piedras en la páncreas, vesícula. piedras en la vesícula. Ok, y la esteatosis hepática muchas veces puede producir elevaciones ligeras así de la transaminasa. ¿Qué es esteatosis hepática, doctora? Esteatosis hepática es grasa en el hígado. Ah, eso iba a decir, Sí, que cuando el se hígado acumula graso una determinada puede cantidad de- producir entonces Sí. hepatitis. Sí, puede producir hepatitis y puede producir consecuencias a futuras, cirrosis hepática, por ejemplo, podría producir la grasa en el hígado. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud decretó o le dijo a sus miembros que para el 2030 teníamos que trabajar para tratar de eliminar las hepatitis que ocasionan mayores daños, que son la B y la C. Entonces, cada año, el 28 de julio, se celebra el Día Mundial de las Hepatitis, ¿verdad? Como en recordación de que todos tenemos que hacernos alguna vez en la vida las pruebas de hepatitis. Entonces, por ejemplo, como Aún ya no me... tengamos síntomas. Sí, aún no aún no se tengamos tienen síntomas, síntomas, sí. porque el problema Puede ser silente. Sí, Sí, el sí. problema de la B y la C Sí. es que pueden ser silenciosas, que cuando usted se venga a detectar sea porque ya tenga la Daño. enfermedad del hígado muy avanzada, por ejemplo, cirrosis hepática o cáncer del hígado. Entonces, ¿qué quiere la Organización Mundial de la Salud? Quiere que nos hagamos la prueba, que detectemos las hepatitis que ocasionan mayores daños, la B y la C. Hagamos la prueba, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder trabajar en esas dos enfermedades. En la B y B, la que necesita tratamiento ocasionalmente, no siempre, y en la C, que se cura, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que hay personas afectadas de hepatitis B, buscamos su entorno para ponerle la vacuna. Claro. ¿verdad? Ahora, doctora, quiero saber, la B y la C son producidas por virus. Sí. Y la Sí. A y la También. todas son Todas son, o sea, Todas. la A, la B, la C, la E y la delta son producidas por ¿Y virus. cuáles no son producidas por virus? Las que yo le dije, que son, por ejemplo, las que son por medicamentos, las que son por insecticidas, Entonces, esas se llaman las que son hepatitis por el solo. alcohol. Esas Son hepatitis agudas, pueden dar un cuadro agudo, pero la hepatitis B y la hepatitis C son las únicas que van a la cronicidad. ¿Ok? Sí, O sea, tanto las medicamentosas, el alcohol y eso. se pueden como curar. Se pudieran, la A y la E se curan. Que también son por virus, pero son Sí. virus menos Son virus fuertes. menos Sí, fuertes. sí. Entonces la B, la C, que es un virus, se cura. La que no se cura, pero Es que la se B. controla, es la B. Es la B. Entonces, las únicas de estos virus que va a la cronicidad y que puede ir a cirrosis hepática y a Es la cáncer B. del hígado es la B y la C. La C también. La C también. Son virus mucho más potentes, Sí, entonces. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con la C hay un gran problema resuelto, porque la C tiene tratamiento y el virus se negativiza, se cura. Entonces, dependiendo del grado de cronicidad que tenga este paciente con C, su hígado va a volver a la normalidad. Y si es un grado de cronicidad, de fibrosis, de cicatrices muy fuerte, entonces ya no tiene el virus. El proceso se detiene ahí. En algunos casos regresa un poco, ¿ok? Pero no regresa como ocurre cuando tiene grados leves o grados moderados, porque ahí sí regresa totalmente. Entonces, cuando tiene grados más o menos severos o severos, entonces no tiene el virus, pero el proceso se detiene. para. Entonces, hay algo que tengo que decir, que debemos decirle, y es que en estos casos, que son los casos que decimos de fibrosis, grado de fibrosis, que eso es grado de cicatriz, que lo da la cronicidad, y que es un camino para ir a la cirrosis y al cáncer de hígado. Entonces, en estos casos, hay que, después que el paciente está curado,
hay que orientar al paciente para que se chequee cada 6 meses o anual para hacer el screening de detección de cáncer de hígado. Perdón, solamente en el caso de la C, De la que es C. la que se cura. Sí, Exacto. la B B no se cura. La B no. Ok, parémonos ahí, doctora Virginia García. Explíquenos, yo quería, según nos ha explicado la doctora Sandra Cabrera, he entendido que el hígado pues se va dañando con cicatrices y esto va haciendo Sí. que ya no funcione como debe ser. Sí. ¿Cuál es el daño de ese hígado? ¿Qué es lo que le pasa a ese hígado? ¿Y qué es lo que deja de hacer cuando se va cronificando la enfermedad? ¿Y qué provoca? Bueno, el hígado es un órgano que realiza aproximadamente 500 funciones. Cuando el hígado es afectado por las hepatitis, se va poniendo duro y deja de realizar sus funciones. Y no solamente deja de realizar sus funciones, el tener la enfermedad puede llevar al paciente, a la persona, a tener una cirrosis hepática y un cáncer del hígado, lo que va a trabajar o a disminuir su calidad de vida y lo puede llevar a la muerte. ¿Qué provoca esta cirrosis hepática? ¿Qué deja de hacer el hígado que ya pues puede llevar a la muerte de este paciente? Bueno, de sus funciones, de sus 500 funciones, la mayor parte de sus funciones las deja de hacer. Se deja de producir albúmina, se deja de producir factores de coagulación. O sea, hay muchas cosas que produce el daño hepático. Entonces, ¿Las funciones principales del hígado cuáles son? Bueno, la verdad que son muchas, ¿no? Entre ellas, la producción de albúmina, la producción de factores de coagulación. La metabolización de todo lo que entra al organismo. O sea que son 500 funciones que tiene el hígado. Sí. Entonces, lo que queremos es prevenir que la cirrosis hepática y el cáncer del hígado. ¿Con qué? Atendiendo tempranamente a las personas que tienen esos virus, principalmente el B y el C, que son los que tienen consecuencias peores. El D también es malo, pero los pacientes con hepatitis D, generalmente los que tienen la D, tienen la B. Sí. Sí. Entonces, va ligado a la hepatitis va B, ligado, el D. entonces, exactamente. Entonces, tenemos que prevenir. La Organización Mundial de la Salud dice o quiere que para el 2030 se reduzca en un 90% las infecciones y se reduzca en un 65% las muertes por hepatitis. Entonces, doctora Sandra Cabrera, cuando el hígado ya está avanzada esta enfermedad, se llena de cicatrices, se pone duro y ya no funciona. No Así funciona. es. Llega un momento en que ya está en una etapa final. ¿Qué que no pasa funciona, entonces? el paciente muere. El paciente muere en una encefalopatía hepática. O sea, como en un coma. Muchas veces la gente de los pueblos se da cuenta. ¿Por qué? Porque la persona con cirrosis hepática puede ponerse con el abdomen globoso, puede sangrar por la boca. Entonces las personas saben que podría tener una enfermedad hepática. Hay algo que yo quiero agregar en cuanto a estos datos. Sí. Y es que el virus Delta, que decimos que está acompañando a la hepatitis B, no siempre va unido a la hepatitis B, pero él le da agresividad a este proceso. Claro. Entonces, son no virus todos, distintos, son distintos, pero no todos los pacientes tienen agregado este virus Delta. Sí. Eso es para tranquilidad de los pacientes. Sí. ¿Comprenden? Sí. No todos tienen agregado este virus Delta. Bueno, pero la B es la más fuerte. Después ya la C, pero la C que está agregada con la D es más fuerte. Hay que ser muy cuidadoso en estas declaraciones, o sea, porque es mucha la gente que está afectada. Sí. O sea, el virus de la hepatitis B, cuando te dicen cuál es peor, ya no es ni el B ni el C, porque si conseguimos el tratamiento del B, aunque no se cure, lo podemos controlar. La más grave es el B que tiene agregado el Delta. El B es el que tiene agregado el Delta. O sea, el B cuando tiene agregado el Delta. ¿Esta se cura cuando lo tiene agregado? Es que la B no se cura, la B se controla. No, pero se controla cuando tiene agregado el D. Pero cuando tiene agregado el D, entonces el paciente puede agravarse
y tener una hepatitis fulminante y todo eso, ¿comprende? Lo- Y el manejo es mucho más Entonces, difícil. el tratamiento es parar lo que es el cambio de la morfología del hígado. Eso es lo que hace el tratamiento. no parar el cambio de la morfología, detener la agresividad del virus hacia el hígado. Para que no se ponga duro el hígado. Exacto, para que no dañe el hígado. El hígado se pone duro porque quiere lo que se llama fibrosis, ¿verdad? Entonces, el objetivo tiene que ser que las personas tomen conciencia de estas hepatitis que llevan a consecuencias graves y que podemos hacer algo por remediarlo, ¿verdad? Las hepatitis B, hacer el diagnóstico. Los que llevan tratamiento, hacerles tratamiento, ¿verdad? Y buscar el entorno de las personas de que están afectadas. ¿Por qué? Porque las podemos vacunar. Insistir en la ¿verdad? vacunación. Insistir vacunar. en la vacunación. Ese entorno de esa persona con... Cuando se vacuna no da el No virus. da el- no da el ninguno virus, de los no virus. da el No, virus. el B. El B. El Las B. otras O no sea, tienen una de las vacuna. cosas B. que se hace hincapié es que la hepatitis C se cura y el virus B tiene vacuna. Exacto. O sea Claro. que no hay necesidad ya. Si se institucionalizó la vacunación contra la hepatitis B desde el 1993 a nivel mundial, desde recién nacido. Entonces, no hay justificación. Se deben de ir disminuyendo los casos. ¿Cuántas veces en la vida se pone la vacuna de la hepatitis? De la hepatitis B, Sí. que es la que tiene la vacuna, Sí. se pone, son 3 vacunas. Y ya. Sí, Puede haber sí, un refuerzo dependiendo pero puede del haber un riesgo. refuerzo posterior, A los pero 10 años. inicialmente el proceso de la vacunación son 3 vacunas, una al primer día, una al mes y una a los 6 meses de la primera. Entonces las personas tienen que completar su esquema de vacunación, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la prevención para Y que cada 10 años se puede poner un refuerzo dependiendo del Sí, del sí. riesgo. Se pueden mandar a hacer pruebas para ver si la persona tiene o no tiene El anticuerpo. defensas altas, podríamos mandarlas a hacer. Y si bajan las defensas, entonces nosotros le ponemos también un refuerzo. No hay que esperar los 10 años si no hay necesidad. ¿Ah? Pero esto es en pacientes de riesgo. Pero tal parecer que hay riesgo donde quiera. Sí. Bueno, Porque la forma de contagio, o sea, Sí. ¿cómo se contagia? Eso Sí. les iba a ¿Cómo se preguntar. contagia? Por ejemplo, estas dos enfermedades, las dos, se contagian más o menos de la misma forma, con excepción de la hepatitis B. Por ejemplo, las dos se contagian por la sangre. Por la sangre y por la saliva, ¿no? Espérate, por la sangre. Las dos se contagian por la sangre, con transfusiones. Las dos se contagian por el uso de mala esterilización de los instrumentos de cirugía. O sea que cuando usted se va a hacer una cirugía general, una cirugía estética, cuando usted va al odontólogo, usted tiene que investigar bien cómo está la esterilización de esos instrumentos. Wow. ¿Ok? Cuando usted va al salón de belleza a hacerse el pedicure, Uf, sí. usted debe de tener Ay, Dios su alicate mío. de uña y su corta uña, porque una persona infectada Puede coger uno puede, de hepatitis B. sí, y C también. Una persona infectada puede usar eso y ahí se queda la sangre. Por 7 días se queda el virus ahí. exacto. Si o no sea se que esteriliza. aunque se 7 pase días. alcohol ¿Te y entiendes? el virus es capaz de vivir en ese medio. Aunque se pase alcohol. Sí, aunque Sí, se es un pase virus, alcohol. entonces, muy Tiene resistente. que llevarse autoclave. Sí. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Además, otra forma es con los tatuajes y con los piercings. O sea, tiene que ver bien el asunto de la tinta y de la jeringuilla. Las personas que usan drogas subdérmicas Sí. y los que la inhalan también, porque al inhalarla se lacera la mucosa de la Claro. nariz. Claro. Y entonces puede por ahí infectarse. Pero- Ahora bien, Yo se quería decir agregando... algo, perdón, sí, yo quería sí, decir algo más. Las personas que se hacen tatuajes en las cejas, sí. que está muy de moda hoy en Sí, día, señor. hay que Sí. tener muy en cuenta Sí. cuáles son los tipos de instrumentos Sí. que se usan para hacer el tatuaje de las cejas y la tinta. La Si tinta. se rehúsa y se entra instrumentos Sí, contaminados, porque estamos viendo que es un virus muy resistente. Sí, Claro. entonces cuando tú me hablaste de la saliva, ocurre más en hepatitis B, porque el virus de la hepatitis B está en la saliva, está en las lágrimas, pero a menor cantidad, mucho menor cantidad, pero está en las secreciones vaginales y está en el semen.
O sea que esto que yo voy a decir ahora va para los dos casos, aunque hay que tener cautela con la hepatitis B. Tienen que tener un sexo seguro. Y si el sexo no es seguro, usar condones. Y esto va para las parejas, hombre-mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, tienen que buscar una forma de protegerse. Porque si hay laceraciones, porque es por laceraciones, o sea, no es por la piel. Es por La contacto persona de que tiene sangre. hepatitis B y hepatitis C puede abrazar a sus hijos, a sus amigos. Inclusive no hay tanta cantidad del virus en la B, en la saliva. El asunto es por laceraciones. Laceraciones en el Fluidos. para que entren Alguna los fluidos. cortadita, como Exacto, el dentista, exacto, hablamos, sí, como en exacto. los Eso tatuajes. ocurre más y en las relaciones sexuales. Claro que cualquier... En una relación traumática Sí. pueden haber laceraciones. Sí. Y por eso es que recomendamos que se protejan si el sexo no es seguro. Sí. Y ¿Ok? como la enfermedad cursa silenciosa, ¿verdad? Puede ser que la persona adquiera la enfermedad y no se dé cuenta. Por eso es, hazte la prueba, aunque sea una vez en la vida. Hazte la prueba, ¿no? ¿Qué tan La- rápido La adelanta Organización Mundial este de la virus? Salud recomienda, hazte la prueba una vez en la vida. Pero nosotros agregamos en la fundación, en algunas personas, no solamente una vez en la Claro, vida. porque una vez en la vida Pues- yo pues- me lo puedo hacer a los 15 años y tenerlo a los Sí, 30. debe ser Claro. anual, cada, O cada 2 años. cada 2 años, cada 4 años, dependiendo de lo que tú hagas, hazte la prueba de la hepatitis B y C, háztela. Sí, sí. ¿Qué tan rápido avanza esta enfermedad y cuándo es tomada a tiempo? Bueno, esta enfermedad puede avanzar muy lento, puede durar muchos años, 20 años, hasta 20 años de haber adquirido el virus y a los 20 años ya tiene el paciente una cirrosis hepática, por ejemplo, Bueno, pero al menos un cáncer entonces del hígado. avanza el paso. Sí, pero va dañando y va disminuyendo la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿Qué va haciendo? ¿Cuál es el proceso? Una vez toma el hígado, lo inflama, ¿qué va pasando? Vamos a describir este proceso. la enfermedad es silenciosa, no da muchos síntomas hasta que el hígado ya está muy dañado, en que nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, anemia, problemas con los tiempos de coagulación, por ejemplo, que no se está produciendo albúmina, a los pacientes se le pone el abdomen globoso, se Se le le inflaman edematizan las las piernas, o sea, cuando eso ocurre, Ya está la dañado el enfermedad hígado. está avanzada, ya es muy difícil, por eso hay que hacerse la prueba para poder detectar esas enfermedades a tiempo. Se le ¿no? dilatan las venas. A tiempo. las venas Entonces, También se puede ver en una sonografía del abdomen, por ejemplo, el daño al hígado, ¿se puede ver? sí, se podría ver en una sonografía que tiene un daño del hígado, pero hay equipos ya hoy día que dicen exactamente qué grado de afectación tiene. de fibrosis, tiene- de dureza. ¿Cuáles dureza. equipos? Ese equipo se llama elastografía transitoria. Es cuál es más ese equipo? ¿Se llama popularmente así? conocida El Fibroscan. por el el nombre Fibroscan. comercial. Ese es un nombre comercial de una marca. ¿Y cuál es el término? Elastografía transitoria. Es Ese una astografía. Elasto. Elastografía transitoria. Ese es el nombre correcto. Fibroscan es un nombre comercial, ¿no? Que se conoce popularmente así, ese estudio realmente. Y solo se usa en el hígado, no en otros órganos. el fibroscan. Sí, se puede ver si el vaso está aumentado de tamaño. Sí, pero ¿qué otros órganos se fibrosan? Por ejemplo, los pulmones. Los ¿Cuál pulmones, es los riñones. Los se pueden- riñones también se fibrosan. pero- ¿Se puede utilizar este ese, aparato? no. No. Solamente, ese aparato es solamente para hígado y vaso, Solamente. ¿verdad? Te dice si el vaso está grande, qué grado de fibrosis tiene el vaso, por ejemplo, y te mide exactamente qué estadio de daño tiene el hígado. Déjame- Lo dice exactamente, y te mide la grasa Sí. también. O Bueno, sea pues que- vámonos a la pausa. déjame Vamos a la pausa y volvemos Está bien. inmediatamente. Sí. Además de lo que la doctora quiere decir, yo quiero preguntarle, pues,
¿qué tanto es el peligro de que un hígado graso degenere en una fibrosis hepática? Volvemos inmediato. Gracias. Amigos, en esta ocasión nos acompañan las doctoras Sandra Cabrera y Virginia García. Ambas son de la Fundación de Pacientes con Hepatitis B y C y están haciendo toda una labor que la diremos al final para que los interesados puedan dirigirse a la Moisés García, donde está ubicada esta fundación. Estamos describiendo todo lo que es la hepatitis, sus síntomas, sus tratamientos, y le preguntaba yo a la doctora Sandra en el segmento anterior cuál es la diferencia o cuál es el paso entre un hígado graso, que lo tiene tanta gente en nuestro país por múltiples causas, a una hepatitis. Sí, antes de eso, yo quería hacer una observación. Sí. Cuando tú preguntabas sobre si se podía ver el hígado Sí. en una sonografía y eso. Fíjate, cuando hay una inflamación del hígado, ya sea por medicamento, por grasa o por un virus, que el hígado está inflamado, eso se detecta en la sonografía como que el hígado está aumentado de tamaño, como que se le ven su vascularización y eso. Ahora, ocurre algo contradictorio a medida que pasa el tiempo con la sonografía. O sea que en lugar de verse el hígado aumentado de tamaño o normal, a veces se lo detectan normal, el hígado disminuye de tamaño. Oh. En un paciente cirrótico el hígado disminuye Porque de como tamaño. que se contrae. Se contrae. Sí, sí. Porque lo que pasa es que las enzimas que se producen, que están a nivel de la célula, van destruyendo la célula. A medida que la célula se inflama. En esta imagen, antes que nos la quiten, Ajá. doctora, ¿qué son estos redondeles y Sí, este hígado esos así son que ya se ve nódulos duro? de fibrosis, nódulos de fibrosis, de regeneración. Entonces, las enzimas, la inflamación del hígado hace que se destruya, se vayan destruyendo las células. Al irse destruyendo las células, el hígado se va contrayendo y al contraerse se produce la fibrosis. Eso que ustedes ven ahí, fíjate que el hígado está más disminuido de los tamaños que como se ve normalmente. Como reseco. Se ve reseco y se ven las nodulaciones, los nódulos de regeneración. Eso se detecta muy bien en sonografía. ¿Ok? O sea, con eso no hay duda en un diagnóstico sonográfico, o sea, un hígado pequeño, irregular, con nódulos de regeneración. Entonces, ya ahí es muy importante lo que hablaba la doctora, el FibroScan, de la elastografía. O sea, eso nos dice a nosotros qué grado de grasa tiene, si es un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4. Un grado 1 y un grado 2 es para una hepatitis crónica leve o moderada. Ya un grado 3 de fibrosis y un grado 4 de fibrosis es para una cirrosis hepática o en compensación o una cirrosis hepática completa. ¿Ok? Que ya no tiene. ¿Y el hígado se trasplanta? Sí, cuando ya hay una cirrosis hepática, que el paciente ya está perdiendo el hígado está perdiendo todas sus funciones, entonces se contempla el trasplante. Esas son de las consecuencias graves, porque cuando la persona tiene un hígado ya completamente dañado, necesita un trasplante de hígado. Pero ese trasplante de hígado necesita un donante que sea adecuado, que sea compatible con esa persona. Y es más costoso para el Estado. Además, para el Estado y para la vida de la persona, porque esa persona tiene que, después que consigue un hígado para su trasplante, tiene que tener medicación por el resto de su vida. Entonces, pues, esas son las consecuencias de llegar hasta allá, ¿no? Hasta una cirrosis hepática. Es mejor para el Estado del hígado. proveer el tratamiento que después enfrentarse con un trasplante, tiempo de hospitalización. Que el Estado Entonces, cubra. la Fundación de Pacientes con Hepatitis B y C siempre, desde su creación, desde el año 2013, está promoviendo y está luchando porque el Estado distribuya, compre el tratamiento de la hepatitis B y de la hepatitis C.
Entonces, en ese recorrido se ha conseguido que el Estado compre el tratamiento de la hepatitis C. Y el tratamiento de la hepatitis C se comenzó en el año 2015. Digo, se había comenzado antes en el 2000, pero en el 2000 con la terapia que se inició, que fue con interferón, era muy costoso, el tratamiento era muy duradero, con muchos efectos secundarios. Oh, sí. Sí, entonces inclusive el paciente podía morir. Entonces eso fue desde el año 2000. Ya en el año 2015 entra una terapia oral con menor tiempo de duración, o sea, mientras el interferón duraba 48 semanas, este dura 3 meses. ¿Ok? Menor efecto secundario o probablemente nada de efecto secundario. Y con una seguridad de curación de un 96 a un 98%, lo cual no tenía el interferón. El interferón negativizaba aproximadamente un 23 a un 30%, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que producía. ¿Una persona con el tratamiento transmite el virus? Déjame decirte que en la experiencia de nosotros, ya al mes, Sí. ya está negativizado el virus, pero hay Sí. que seguir el esquema de al tercer mes. ¿Ok? Solamente 3 meses. 3 Solamente 3 meses. Esa es la novedad del siglo. Lo más impactante que ha ocurrido en medicina y en gastroenterología fue el descubrimiento de esta terapia. Esto es la maravilla. Y no hay que darle de mantenimiento nada. No, se curó. O sea, 3 meses después del tratamiento, el tratamiento son 3 meses. 3 meses después del tratamiento se le hace la prueba. Es la hepatitis C. Hepatitis Sí. C. Se le hace la prueba y si está negativa, que ocurre en un 98% de los casos, usted con seguridad, usted está curado. Pero cuando hablo curado, negativización del virus, cuando hablo curado, es totalmente curado para los F1, F2 que yo le dije. Cuando hablo curado, para los F3, F4, están curados del virus, pero tienen que chequearse. Porque tienen daños Porque en el ya hígado. tienen daños O sea, en no el tienen, no tienen el virus, pero tienen daños Sí, en el hígado. Exacto. Ese tratamiento para la hepatitis C es costoso. Cuesta alrededor de 800,000 pesos en los 3 meses de Wow. tratamiento. Es muy costoso. Entonces, lo provee el Estado. Y ese pequeño porcentaje de pacientes que no se cura con ese tratamiento, 95, 98% se cura. Ese pequeño porcentaje que no se cura, hay una terapia también que se llama terapia de rescate, que el gobierno dominicano se lo ha provisto Wow. a las personas que no han respondido a ese tratamiento. Wow. ¿Qué queremos ahora? El tratamiento de la hepatitis B. Es también muy caro. No, pero El tratamiento de la hepatitis B tiene una diferencia. La diferencia es, primero, no todos los pacientes con hepatitis B llevan el tratamiento. Hay que darle el tratamiento, no todos. Luego, el costo aproximado de cada tratamiento es aproximadamente 3,000 pesos mensuales. Pero es para toda la vida. Entonces, al ser para toda la vida, pues es un tratamiento que, si usted viene a ver una persona que tenga hepatitis B, que generalmente son de estratos sociales empobrecidos, tenga que sacar de su salario 3,000 pesos para comprar el tratamiento de la hepatitis B, posiblemente no lo haga, le va a comprar la leche al niño, va a hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces queremos que el Estado Dominicano... separa la hepatitis, el avance de la hepatitis B con este tratamiento. Sí, claro, Sí. se para y se regresa. Y se regresa. Inclusive nosotros tenemos pacientes Mejora el pero hígado. que Sí, pero mejora no se el cura, hígado, no. pero lo que pasa es que si se suspende el tratamiento, Avanza. la carga viral se dispara, el virus Claro. se dispara y avanza más. O sea, es Claro. que no se, cuando hay que ser muy cuidadoso para poner el tratamiento a los pacientes con hepatitis B. Hay que ponérselo cuando lo requiera y hay que orientarlo bien, que ese tratamiento no puede parar. Porque es peor que si no te lo hubieras puesto. Exacto. Bueno, o Es como que lo igual, alimenta. o lo mismo. o lo mismo. Lo ¿Tú mismo. entiendes? Sí. Más Pero bien. hay como un fenómeno de rebote. Sí. Entonces, la actividad de la creación de la fundación que se hizo fue en el Hospital Docente Padre Villini, fue creada con pacientes
que tenían hepatitis C, básicamente, y todos se trataron y todos están curados. Wow, Está dirigida por la señora Luisa Parada. Sí. Y todos los demás pacientes, que ya no son pacientes, todos los Sí, demás directivos, claro, porque no son pacientes, claro, se claro, curaron claro, con este tratamiento. claro. Entonces, la fundación se ha mantenido siempre pidiendo sobre estos tratamientos y estuvo también en todo lo que fue el proceso de la llegada al país de la terapia oral, ya de la hepatitis C. Ya la hepatitis C está realmente resuelta, entonces la fundación está por los pacientes B. Los pacientes que tienen esta enfermedad y tienen que dirigirse a la fundación para que para aplicar para que el gobierno cubra estos tratamientos o simplemente No. el médico o ellos se solicitan. ¿Cómo es este proceso? La fundación la fundación es para orientar y para acompañar a los pacientes en sus expedientes, oriental, pero no se inmiscuye en el asunto de la De dar el distribución real del medicamento. La fundación muchas veces ha comprado tratamiento para darle a los pacientes, porque el problema es que el gobierno no lo compra. El problema de esto es que el gobierno o sea, alto costo no lo tiene dentro de su cartera. ¿Y entonces? Porque dice que el medicamento no es de alto costo. Pero entonces la hepatitis B, ¿cómo? No tiene tratamiento. La C, ¿cómo lo hacen? La C sí. ¿Cómo es el C, proceso para que se lo den a una persona? Sí, con Sí, hepatitis eso no C? tiene problema. No. El departamento de alto costo, que pertenece al gobierno, Sí. distribuye el tratamiento de la hepatitis C de una manera regular a todo el que la necesita. O sea, ahí no hay ni cuña ni nada de eso. Usted va con su expediente de uno de los programas Sí. de tratamiento que son Padre Villini, el Moscoso Puello, el Aibar, el Cabral Ibáez o médico privado que También pueden los médicos prescribir el privados también tratamiento. pueden enviar con un expediente ese paciente a alto costo. Y a vuelta de un mes, que yo lo tengo comprobado, un mes y medio, ese Qué bien, tratamiento un gran sale. logro. Claro, Ese es sí, un gran logro. un gran logro. Claro. Ahora, el problema que tenemos Es la hepatitis son los pacientes con hepatitis B, que son más. Entonces llevan un tratamiento toda la vida, a 3,000 pesos mensuales. Sí, O sea, mucho. no hay quien pueda mantener eso. 3,000 pesos mensuales toda la vida. Entonces, lo que queremos es que el Estado, que el alto costo, asuma. Inclusive, quién sabe, SENASA con las boticas populares, que lo ponga sí, bajo precio. exactamente. ¿Tú entiendes? Es Muy que el buena medicamento idea. para la hepatitis B no está en el catálogo de Pero medicamentos es verdad lo que básicos. dice la doctora, ponerlo en Senasa. Claro, Claro. pero para eso es que la fundación está trabajando, Claro, muy ¿verdad? buena idea. Para lograr que a los pacientes con hepatitis B se le dé su tratamiento también. Nosotros, como fundación, no solamente estamos tratando eso, le damos apoyo psicológico a muchos pacientes, le pagamos pruebas ocasionalmente cuando los pacientes no tienen, o sea, la labor de la fundación. Sí, muy interesante. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. Amigos, hablamos de la hepatitis principalmente la B y la C, que son las más dañinas, y nos acompañan las doctoras Virginia García y Sandra Cabrera, que son de la Fundación de Pacientes con Hepatitis. Hablábamos fuera del aire que la fundación tiene como objetivo principalmente erradicar la hepatitis viral, amigos, porque se contagia. Entonces se quiere que el gobierno asuma los medicamentos para la hepatitis B, que son mucho más personas, ya que para la hepatitis C, que es un tratamiento mucho más caro, pero solo por 3 meses, ya lo ha asumido, pero la de la hepatitis C, que son 3,000 pesos B. que son 3,000 pesos mensuales, pero de por vida, hablábamos que, por ejemplo, si no está en el catálogo de alto costo, podría pues distribuirse a través de las farmacias de Senasa, por ejemplo, a un menor costo. Esta sería muy buena idea. También tenemos otros casos de hepatitis, por ejemplo, por medicamentos, por alcohol o por enfermedades autoinmunes que también pudiera provocarlas.
pero como dicen las doctoras, estas no se contagian, tienen esta ventaja. Claro que para el paciente, como quiera, constituye un problema terrible. La verdad es que las personas que ingieren más alcohol de la cuenta o tienen un medicamento, hay personas también que toman más medicamentos de la cuenta y esto influye, o personas que ya tienen una condición de autoinmune. ¿Y cómo funcionaría en estos casos, doctora? Fíjate, decimos que no se transmiten, pero son hepatitis. Por eso. Y se comportan Como igual, hepatitis. como El hepatitis, daño es el mismo. Y hacen procesos agudos, y van a la cronicidad, y van a cirrosis hepática, y van a cáncer de hígado. Entonces, estas son, por ejemplo, la hepatitis medicamentosa. Hay un medicamento que es muy, muy, muy usado, y la gente no sabe que tomarse por encima de 6 a 7 pastillas diario pudiera afectarle el hígado. ¿De qué tipo? Ese es el acetaminofén, El exactamente. que es el Winazol. Sí, pero más de 6. Más de 6 a 8, Ajá, 8 diario. aproximadamente. Sí, más o menos. diarias, Y hay personas 8. que abusan. Exacto, Sí. que hay personas que abusan. Sí. Pudieran tener una hepatitis aguda. Esas hepatitis inmediatamente se suspende el medicamento, regresan. Pero al igual de repente, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, pueden ir a la cronicidad. Y pueden ir a una cirrosis hepática, pudiera. Entonces, otros casos son las hepatitis por insecticida. Otros casos son las hepatitis alcohólicas. Las hepatitis alcohólicas son un poco más graves porque normalmente estas van a la cronicidad y pueden ir a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. Y la sintomatología que produce una hepatitis alcohólica es mucho más fuerte. Sí. Wow. Pero esos son casos particulares, Sí. ¿verdad? O sea, que no son casos que se Que no transmiten la arropan a la enfermedad población a otra completa. persona. Exacto. Lo que queremos es que las hepatitis que sean virales, que tengan tratamiento o que tengan vacuna, todo se le dé a la población. Sí, ¿Me comprende? sí. Entonces, nosotros estamos, la fundación, detrás de que el medicamento para la hepatitis A virus B, por ejemplo, pase al catálogo de medicamentos básicos para que los pacientes puedan accesar a ese tipo de tratamiento, ¿verdad? Que gasta su salario, ¿verdad? Que deprime su salario. Entonces, nosotros queremos que como fundación, pues así como se ha asumido el tratamiento de la hepatitis C de parte del gobierno dominicano, ¿qué es lo que vamos a hacer para que se pueda proveer de este tipo de tratamiento a los pacientes que tengan hepatitis B? Entonces, lo que queremos es que se asuma también los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles? ¿Verdad? Disminuir los contagios en un 90%. ¿Y de dónde es que sale este virus? Es difícil. Sí, Sí, no se los sabe. virus, así como, Sí. como este virus Sí, de, como el del- COVID. Ajá, Sí, exacto. sí, que sí, no se sabe. Sí, bueno, sí, ahí me dio. O hay un virus que muta, Sí. se hace más agresivo. Sí. Y entonces Pero ahí este se virus es da- mucho más resistente porque tenemos la experiencia con el del COVID, que solo duraba horas y que con alcohol se quitaba. Este es un virus muy resistente, No, no, sí, el de la sí, es hepatitis. resistente. Sí, es resistente. Se supone que el virus de la hepatitis B, por ejemplo, dura en superficies inanimadas. Superficies inanimadas son estas cosas, ¿verdad? Aquí. Puede durar una semana, 15 días. ¿Ah? En un instrumento de un Sí, odontólogo. exactamente. O en un instrumento de un Sí, corte de que si no se cirugía, hace- salón. Si Exacto. no se hace la debida esterilización, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, como yo hablaba anteriormente, detectar los pacientes que tienen hepatitis C porque se cura y B porque podemos prevenirla y además de eso darle el tratamiento Y- a las personas que insistir tienen la en la enfermedad. vacunación a nivel nacional, de Es todo el muy mundo. importante. Niños, porque debe ser desde recién nacido. Ah, hay vacunas. Y no le las da a un provee vacunado. sí, No le da. No, si está vacunado. No, no si le está da. vacunado no, pero No le da. hay puestos de vacunación de hepatitis B, ¿verdad? En unidades de atención primaria, en O sea, que el hospitales que del no esté Estado. vacunado puede Hay que dirigirse hacer de- una campaña de concientización o de educación a la población
de que esa enfermedad existe, ¿no? De hecho, de que pudiéramos frenar los contagios, ¿verdad? Tratar los afectados. Entonces, eso queremos. De hecho, una de las funciones de la fundación, actualmente nosotros estamos cumpliendo con un mandato de la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, hubiera querido que la hepatitis C se erradicara de una manera casi total hasta el 2030 y que la hepatitis B también disminuyera. Con el asunto del COVID y de la guerra, eso se trastornó. Sí. Entonces, pero uno de los mandatos de la OMS es que salgamos a buscar a los pacientes, que se hagan jornadas de detección fuera. La fundación la fundación tiene varias jornadas de detección en diferentes sitios. Nosotros hemos ido a San Juan, a La Vega, a Jimajiba, a Rimabajo, a San Cristóbal, vamos a ir a Barahona. O sea, aquí en Santo Domingo, en diferentes sitios. Estamos haciendo jornadas de detección de hepatitis B y hepatitis C. A los que tienen hepatitis C positivo, los referimos a uno de los programas de tratamiento que le quede cercano. Claro, para que ese paciente no se pierda, prácticamente se lo entregamos a los médicos de ese programa. Bueno, yo los felicito, las felicito a ustedes. Entonces, inmediatamente, los pacientes que dan negativo se vacunan. O sea, estamos coordinados, el país va con nosotros en esas jornadas. Inmediatamente se hace la detección, el paciente es negativo. Después que se negativiza, hay que vacunarlos. Claro, si está negativo hay que vacunarlo. Entonces, o sea, nosotros detectamos el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Los que tienen positivo el C, los mandamos a su tratamiento, a los programas que les van a proveer el tratamiento. Y los que tienen negativo la hepatitis B, los vacunamos ahí mismo. Le comenzamos con las dosis. Y se nos acabó el tiempo, doctora. Los que están positivos. Excelente información. Yo creo que hemos tomado un buen macro de lo que es la hepatitis, la necesidad de vacunación y la existencia de esta fundación que pueden dirigirse cualquiera que tenga esta enfermedad y también los familiares para que reciban allí información. Gracias a la doctora Virginia García, a la doctora Cabrera por estar aquí y a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.